Atención, Cachanillas, el gobierno de Mexicali está modernizando el alumbrado público con luminarias LED en todo el municipio. Ya instalamos 20,000 en 141 colonias y vamos por otras 20,000 luminarias más para toda la ciudad y el valle, porque un Mexicali más iluminado es un Mexicali más seguro. Gobierno de Mexicali, uniendo esfuerzos. Cuando se trabaja con honestidad, los resultados transforman vidas. Por eso estamos construyendo el hospital de la zona este de Tijuana, el hospital de San Felipe y las clínicas de bienestar. Con las caravanas móviles garantizamos salud para todas y todos. Porque lo más importante en nuestro gobierno es tu salud y la de tu familia. Así transformamos a Baja California, porque con honestidad hacemos más. Tercer informe de resultados de Baja California. ¿Qué crees que me acaba de pasar? ¿Qué? No he pagado mi predial y me enviaron una carta que dice que si no pago ya, me van a cobrar recargos y me pueden hasta embargar. No manches. Sí, ya investigué y sí es cierto. No pagar el predial puede salir bien caro. ¿Y qué vas a hacer? Nomás lo que debí haber hecho antes, ir a pagar mi predial y aprovechar los descuentos. Gobierno de Mexicali, uniendo esfuerzos. Lindero Norte Noticias. Periodismo sin fronteras. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buena mitad de semana y muy buenas noches, buenos días o buenas tardes, independientemente de la hora que usted nos vea y a la hora que le estemos acompañando en sus actividades diarias. Si usted ya está en la noche tranquilo y nos está viendo totalmente en vivo, bienvenida, bienvenido, por supuesto, porque lo tendrá de primera mano. Y a usted no importa que nos vea en esta especie de repetición o de la transmisión que se tiene pues de manera continua e infinita las veces que lo quiera ver, porque nos puede ver no solamente en nuestro portal, en linderonorte.com, sino en nuestras redes, en Facebook y en YouTube. Gracias de verdad por acompañarnos. Y ahora sí ya, acá tenemos al doctor en educación, Rodolfo García, el Rudy, para los amigos. Rudy, ¿cómo andas? Buen día. Jorge, ¿qué tal? Bien, ando bien. Bien, ya. Al menos ya no tenemos calor, sí. No hace el sol que no nos deja en paz. Y pues bueno, al final del día te tenemos aquí. No, gracias por la espera, pero sabías que no pude, ese tiempo no pude, pero ya estoy aquí, listo. Perfecto, porque el día de hoy, pues imagínense que no estuviera el Rudy sin poder hablar de este tema, lo que ya hemos venido planteando desde el mes de agosto, la reforma a la ley de Iztacali cada vez se siente más cerca, y no solamente por las protestas, sino porque se viene el mes de diciembre y será ahí, Rudy, cuando el Congreso del Estado, por el tema presupuestal, presente una reforma a la ley de este Instituto de Seguridad Social de Trabajadores de los Ayuntamientos y los Poderes Públicos de Baja California. Primero, antes de hablar de la protesta, ¿cómo ve, Rudy, cómo se va manejando la información sobre la reforma? Demasiado sigilo, demasiado opaco, ¿no? Es demasiado de complicidad, Jorge. ¿Por qué? Porque estoy convencido, seguí lo que subiste ahora con la manifestación, estoy convencido que las dirigencias tienen más información de la que le dan a la base. Okay. Ese es un primer elemento. No sé si es como estrategia para tensar más esto o es un espacio para poder negociar. Me voy a adelantar a algo. Entiendo. Puede ser un pronóstico. Esto va a tener que terminar en subir la aportación porcentual de los trabajadores y del patrón. Sin tocar a jubilados. Sin tocar a jubilados. Eso va a tener que ser. ¿Por qué? Porque primero debemos reconocer que el Iztacali no tiene salida, pero no tiene salida porque así se le hicieron con la robadera que le hicieron. Sí. O sea, tan vueltos. Sí, no fue de generación espontánea. No fue generación espontánea ni porque hubo una hiperinflación. No, fue el saqueo completo que se le hizo durante el periodo del PAN, porque ya el PRI no existía. Ni tampoco por los altos salarios de un grupo reducido de magistrados. Pudiera ser marginal. Es el robo, es el saqueo, Jorge, más el crecimiento de la nómina exponencial que tiene Iztacali. De repente uno voltea a ver las dependencias de gobierno, Rudy, y cada vez son más amplias. Así es. Y todas demandan servicios de salud. Y todo el mundo demanda servicios de salud y todo el mundo desea estar en el Iztacali, así sea de confianza. El Iztacali fue formado para el personal de base, Jorge. Uh-huh. No más que en estos argumentos y discursos falsos quieren meter a todos en la misma bolsa. No, fue para los empleados de base, para el servicio médico y para las jubilaciones. Uh-huh. Los personal de confianza tiene derecho a jubilaciones.
Y además, además, Rudy, lo que vimos que en esa reforma del 2015, donde también hubo protestas, quizá no como la del día de hoy, pero sí hubo esta reforma que desde ahí nos dijeron, ya vendrán tiempos mejores con esta reforma. Pero nos mintieron, pues. Exacto. O sea, sencillo. Cuando digo sencillo, pues aquí está la realidad. 2, necesita haber responsables de la debacle del Iztecali. Uh-huh. Si no, eso va a ser una herida que no se va a curar, Jorge. Porque tenemos que saber quiénes, cuando menos que sea el escrutinio público, que se quede quiénes metieron la mano a la bolsa de los fideicomisos del Iztecali y para qué fueron. Sí, porque al final no hemos tenido una respuesta transparente de la autoridad de quién te debe, cuánto te debe y cuándo te va a pagar. Y hablo de los ayuntamientos, hablo de las propias dependencias, hablo del mismo Iztecali que en su momento no pagó. ¿Por qué? Porque hablamos de que más allá de que se dé esta auditoría externa, que es la que está exigiendo la burocracia y el magisterio, la base principalmente, ya tendríamos que tener un diagnóstico de Iztecali. O sea, sin necesidad de la auditoría externa, ya tendríamos que tener un punto de partida. Y esto, salvo que se solicite por las áreas de transparencia y te dan la información mocha, además. Claro que tienen el diagnóstico. El problema es que es tan perjudicial el diagnóstico que tienen que no lo pueden sacar a la luz pública, Jorge. Sí. Si fueron funcionarios del gobierno los que saquearon el Iztecali, pues ¿cómo le haces para el diagnóstico? Y todo esto nos lleva, Rudy... bueno, primero, antes que eso, lo decíamos, y eso fue, siempre reconozco esta parte de Rudy, la manera que contribuye en la colaboración que tiene aquí en Lindero Norte, como la que tuvo en las noticias con Jorge Heras, a dar estos conceptos o al manejar esta parte que en la izquierda se ha perdido mucho a partir de que se institucionalizó y tomó el poder. Y es planteamientos de la protesta, de la exigencia, del cuestionamiento. Y hablabas tú, Rudy, y es algo que yo retomé, la rebelión de las bases. Sí. Al final del día, la rebelión de las bases es lo que va a sacar el tema, frenar la reforma y sacar incluso a Iztecali del hoyo. Lo que pasa es que está la crisis que ninguna dirigencia se va a atrever a detener a la base, ¿eh? Sí. Porque si intenta detenerlo o desviar el camino, van a ser rebasados. Porque está la inconformidad ante un fraude evidente, Jorge, que la base dice, ya ahora sí ya vas contra mis derechos, contra mi persona y contra mi familia. Y curiosamente, no puedo decir que así nace Morena, pero realmente son estos... pues sí, inicios de Morena en cuanto a movimiento, no partido político, sino movimiento. Viene de un descontento social, es un movimiento de bases que tenía un líder que era López Obrador. Sí. Bueno, tiene un líder que es López Obrador, pero es prácticamente, sería antinatura el que un gobierno, yo sé lo que más decir, Rudy, ¿cuál Morena? ¿Cuál Morena? Un gobierno de Morena como el de Marina del Pilar se oponga a esto, ¿no? Este gobierno es del Movimiento de Regeneración Nacional, Jorge. Morena comienza con Claudia Sheinbaum y con la presidencia nacional de Morena hoy. Todavía estamos estos resabios. Quienes deberían de estar a la vanguardia de este movimiento sería Morena, ¿eh? Sí. Quien debería estar a la vanguardia en el sentido político es, si fuera Morena de izquierda, o sea, si fuera Morena, no Movimiento de Regeneración Nacional. ¿Por qué? Porque así surge Morena, así surge como movimiento antes de partido, de las inconformidades que se gestan desde el gobierno. O sea, no puedes cargarle la crisis del Iztecali a los trabajadores, Jorge. Sí. Sí, porque ese ya es partir desde lo ideológico. Así es. ¿No? Porque lo otro es el pragmatismo de decir, es que esto es política. Necesitamos negociar. ¿Negociar qué? ¿Y con quiénes, no? ¿Qué voy a negociar? Sí. Si los agredidos son los trabajadores. Sí. Los que saquearon fueron los funcionarios. Aquello que decía el secretario Marco Moreno Mejía, secretario de Hacienda, de todos tenemos que poner nuestra parte. Ahora resulta, ¿qué va a poner él? ¿El cine curto o qué? Sí, o tu sueldo, ¿no? O su sueldo, digo, no sé. Sí, porque... y ahora sí, la protesta, Rudy. Hoy se hace llegar una protesta, ya lo habían anunciado desde hace una semana, que realmente... se había anunciado como una mera asamblea, una reunión entre trabajadores sindicalizados y trabajadoras sindicalizadas en la explanada de los tres poderes. Pero fue crucial que el día de ayer la gobernadora Marina del Pilar, el secretario de Hacienda, el titular de la Consejería Jurídica y el secretario general de Gobierno se reunieron
con el magisterio y con la burocracia. Ahí tenemos primero la reunión que tiene con el magisterio, con los líderes sindicales, en donde la gobernadora Marina Pilar, que destaca que es la única mujer, es la que se reúne y les da a conocer algunos ejes de la reforma. Y al parecer quedaron satisfechos, o al menos no mandaron alguna protesta o reunión después de este acercamiento que tuvieron con el Ejecutivo y el Magisterio. Raro en el mejor de los sentidos, porque si una reforma es eso, volver a hacer las cosas, en algún lado tiene que impactar, Jorge, y no creo que al Magisterio no le vaya a impactar, Cuidado con eso, si no, ¿para qué la reforma? Si no vas a cambiar nada. Estuvo el dirigente de la sección 2 del CENTE, estuvo el 7, estuvo el CETE, estuvo el sindicato Agustín Morales, estuvo el CENTE de la 37, o sea, estuvo realmente la plana mayor. ¿Qué pasa acá, Rudy? Que históricamente líderes sindicales han negociado cosas que al final del día hasta perjudican al trabajador, ¿no? A eso me refiero, por ese silencio cómplice, porque ¿cómo no salir y convocar a reunión de delegados, por ejemplo, y plantearles, se trató esto y esto otro y vamos por este camino? Si lo están guardando es porque traen información que no quieren dar a conocer porque puede generar malestar y entonces sí, volverse a levantar el magisterio. Ese es el asunto, Jorge. El magisterio advierte que, señala que no tendrán mayores repercusiones con los jubilados, que sí vendrá un impacto, sin duda alguna, pero no serán ellos los menos desfavorecidos o los más perjudicados. Sería la burocracia, Rudy, y por eso se entiende un poco la protesta del día de hoy. No voy a dudar de tus palabras, simplemente voy a dudar de quien las dijo. Sí. Por algo muy sencillo. Entonces, ¿para qué la reforma? Insisto, una reforma es para reformular las cosas, volverlas a hacer. Y aquí, ¿para qué voy a volver a hacer algo si no lo voy a cambiar, Jorge? No estoy pidiendo que nos agredan, simplemente estoy diciendo que no les creo que no nos van a agredir. Rudy, ¿y hacia dónde tendría que dirigirse el magisterio, por ejemplo? Mira, primero, me han hablado algunas gentes que si no me voy a amparar, yo les he dicho que hasta que no conozca la propuesta, es cuando voy a decidir ampararme o no. Primero voy a dar la lucha, pero no puedo dar la lucha sin antes conocer qué es la propuesta para el magisterio. ¿Estratégicamente crees que el gobierno del Estado está alargando este periodo de análisis de la reforma? Sí, porque está dividiendo al magisterio y a la burocracia. Está dejando que la burocracia vaya por un lado y el magisterio por otro. Entonces, divide y vencerás. Entonces, además ya estamos en noviembre, Jorge, y se propuso que en diciembre se iban a dar la propuesta de reforma. ¿Dónde están las asambleas de los maestros? Sí, y además de esto, decíamos, las mesas de trabajo, esta tuvo que ser la segunda o tercera reunión que tienen, que ellos les llaman mesa de trabajo, pero realmente esto se ve más como reunión. Mesa de trabajo es, incluso a la gente la ves anotando, ¿no? O sea, la ves analizando. Así es, contrapropuesta, haciendo apuntes con los técnicos a un lado. Esas son mesas de trabajo. Así es. Esto es una reunión. Sí, es una reunión informativa. Sí. Porque no hay diálogo, o sea, no hay contrapropuestas. Cierto. Pero además, ¿cómo que no hay propuestas? Y entonces, ¿para qué es la reunión? ¿Y por qué no salen los dirigentes a decir, las propuestas son estas? Sí. Se cae solo, pues. Rudy, pasó lo impensable que era que la burocracia, que habían sido más alfiles de un gobierno estatal a través de sus elecciones internas, quienes ganaron, y ahora los vemos confrontativos. ¿O crees que es parte de un mismo escenario ahí medio perverso que se tiene? Mira, no es perverso, sino simplemente que las dirigencias, para no perder el control, tienen que dejar que salga esta manifestación de los trabajadores para esperar a que bajen y poder negociar. ¿Como ya de presión? O sea, sí, como una válvula de escape. Le quitas un poco la presión, que la gente se salga, manifieste, diga lo que piensa y decirle a la gobernadora, mire, fíjese cómo está la gente. Ahora, soy yo el que tiene que aguantar los golpes, pero para poder negociar. Eso es lo que están haciendo. Porque si no, se les van, Jorge. Rudy, has formado parte del sindicato toda tu vida y al menos tu vida de adulto. ¿Y esto te huele mal? No me gusta el olor que tiene. ¿Qué estoy diciendo? No es lo mismo. ¿Por qué? Porque veo a un magisterio opaco y veo a una burocracia levantada. Cuando siempre era al revés, ¿no? Cuando siempre era al revés. Y dos, ¿qué información tiene
el magisterio para quedarse callado y qué información tiene la burocracia que no da todo lo que le dijeron? Y ojo, que lo que sucede hoy tiene que poner red flags al gobierno del estado, decir, a ver, si no me comporto, o bueno, no se comporto, si no planteo bien las cosas, esto puede escalar, ¿eh? Porque si bien es cierto, es una válvula de escape la Asamblea General extraordinaria que se realizó el día de hoy, pero también, como dice, se pueden ir por la libre, la base. Sí, simplemente formar comités. Eso en esa parte el magisterio sí tiene experiencia, formar comités delegacionales, es decir, aquí en esta secundaria, en esta delegación donde tenemos, como están con los interinatos, pues. Veamos lo que el día de hoy por la mañana sucedió. A las 8 de la mañana la convocatoria era que a las 8 de la mañana estuvieran presentes trabajadores y trabajadoras sindicalizadas. Veamos porque así se vivió y este fue el planteamiento que dio Guillermo Aldrete Casarín, quien es el dirigente estatal del Sindicato de Burócratas. ¡Unidad! 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 ¡Que salga la gobernadora para que lo diga de la reforma, pues! ¡Que se escuche en el Congreso! ¡Que se escuche aquí arriba! ¡No estamos de acuerdo con la reforma! ¡No a 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 la reforma! Burocracia, somos 25,000 familias que también votamos, y si nos castigan, nos castigamos en la que sigue, señores. ¡Vamos! Y nuevamente nos hacen saber lo que ya sabemos, que Iztecali está en quiebra, que necesita una reforma. El posicionamiento fue muy claro. Le dijimos, primero trabajamos con Iztecali y luego hablamos de reforma. Ahí mismo le solicitamos ser parte de la auditoría que ya inició a trabajar en Iztecali. Inclusive, el día de ayer hemos presentado también un escrito donde estamos solicitando derivado. Ahorita les vamos a decir qué es lo que estamos solicitando y el documento que presentaron el día de hoy la burocracia. Pero Rudy, lo que vimos ahorita realmente más que asamblea general, esto pareció un mitin. Es un mitin y es una manifestación de repudio a la reforma. O sea, eso no es asamblea, Jorge. No pasaron lista y todo el mundo está inconforme con contra una sola cosa. ¿Sí? Eso, no a la reforma. Sí, eso no es una asamblea, eso es un mitin de protesta. Y además, Rudy, decíamos, la válvula de escape, que significa esta manifestación. Pero ojo, cuando quienes hemos estado en protesta, y no solamente cubriéndola como periodista, sino inmersos en ella, te da algo la protesta. Te da algo que dices, tengo que seguir en esta Te da fortaleza, te da dirección. Te da fortaleza primero porque te sientes acompañado y te da dirección hacia dónde tienes que ir. Y más cuando volteas y ves a miles de compañeros tuyos, ¿no? Pero además coincidentes. Sí. Ahí en ese punto son coincidentes, ¿eh? Hasta hace poco unos eran amarillos, verdes, magenta. Aquí, el dolor une a todos, Jorge. Y tan unió a Selene Cota y a Guillermo Aldrete, ¿no? Por ejemplo. Porque ellos estaban peleados y ahora los vimos al unísono gritando no a la reforma. No a la reforma. La propia Selene dándole el espacio al mismo Guillermo Aldrete como dirigente estatal. Y esto puede escalar, sí. Veremos ahora cómo lo maneja la contraparte, gobierno del estado. A ver, primero, descarto que haya algún tonto en el gobierno del estado que no sepa manejar esto. Fíjense lo que estoy diciendo, lo descarto. No hay jovenzuelos, no hay improvisados para hacer esta negociación. Tienen que irse con pies de plomo, pero no dudo que tienen ya su plan. E insisto, hice un pronóstico. Es muy probable que se llegue a esto, al aumento de cuotas de aportación tanto de los trabajadores como del gobierno, contra el servicio de aumentar las medicinas, los medicamentos y en fin una serie de cosas. Por ahí va a ir. Rudy,
voy a hacer casi nunca lo hago porque me espero a hacer, porque va a ser el tema de mi columna del próximo martes y lo voy a centrar a partir ¿quién puede salvar la reforma Iztecali? Y ya dije, ¿quién la puede frenar? ¿Quién la puede salvar? Para mí, la única persona que la puede salvar es la propia gobernadora. Así es. Y hablo salvar incluso lo que tú has planteado aquí, Rudy. Esto sería uno de los clavos del ataúd de la gobernadora, hablando políticamente en su gobierno, porque se podría venir una escalada de protestas tal como le pasó a Francisco Vega de la Madrid, ¿no? Que fue a la mitad de su sexenio. Y esto también hablo que únicamente ella, y lo voy a externar de una manera más abierta en mi columna, porque Marco Moreno Mejía es el que maneja el dinero. Y es un hombre que entiende la administración pública a partir del dinero, de las finanzas. No es es un hombre político porque lo han llevado a ese escenario, pero es con el dinero. Y él es uno de los que planteó que era urgente una reforma de este tipo porque ya el gobierno no podía estar dando 10,000 millones de pesos para poder subsidiar Iztecali o el déficit. Yes. Consejería Jurídica. Juan José Pon es un hombre de leyes, es un hombre que articula como abogado muy centrado, muy cuadrado, que se ha convertido en político, pero a partir de una línea marinista. No López Obradorista, marinista. Y Alfredo Álvarez no podemos pedirle nada a él, porque él trae toda la línea o el estirpe priista de es una manifestación pequeña, minimizar y sentir que maneja los hilos de todo, pero no maneja los hilos de nada. Entonces no podemos esperarle a nadie de su gabinete, mucho menos a Netza Jáuregui, ¿no? Que está desentendido en esto. ¿A quién es la única persona que puede salvar? La gobernadora, porque ni los diputados. Te voy a dar el dato. La única persona que puede salvar este asunto de Iztecali es la Secretaría de Hacienda y el secretario de Educación Pública. Yo le he planteado aquí, gobernadora, quiere quitarse este problema de encima, pídale al secretario de Educación que absorba la nómina del sistema educativo estatal y quédese usted solo con el área de responsabilidad del Iztecali. Okay. Esa sería una salida maestra. Quítate la nómina porque esa nómina es la que te está cargando con dinero de pagos y con el dinero del subsidio del Iztecali. Si quitas uno de los dos, equilibras la balanza, Jorge. Pero bueno, no lo van a hacer así porque son timoratos. Sí. Dos. El secretario de Hacienda es el único que puede ayudar en esto. Sí. No basta con la voluntad de la gobernadora, porque tiene que ver el tema técnico. Sí, pero además, si ella tiene una posición a favor de resolver esto sin golpear al magisterio, alrededor de ella están todos a favor de que sea golpeado el magisterio. Rudy, ¿crees que haya faltado porque eso es lo que creo yo que faltó, el tema político que no supieron manejar bien incluso en los tiempos, porque la sacan muy apresurada a partir de julio con los primeros planteamientos que ya nosotros los conocíamos y los pusimos aquí en exclusiva, pero además de esto, Rudy, no hubo un análisis de justificar un diagnóstico de por qué. No lo que presentaron el 2 de agosto con el Plan Estatal de Desarrollo, ¿no? Eso es meramente paja, que lo que terminan sacando nada más para justificar algo, sino, a ver, la reserva técnica. Así es. ¿Qué pasó con el tema de aviadores? ¿Qué ha pasado con el tema de la nómina? ¿Cuánto se ha incrementado en los últimos meses? ¿Cuánto se incrementó con Bonilla? ¿Cuánto se incrementó con Kiko? O sea, que nos dijeran, más allá de los números que establecieron en este plan estatal, que nos dijeran el problema dónde está y si hay sancionados. Ese es el asunto. ¿No? O sea, ¿por qué? Porque ahí sí ¿qué iba a decir el jubilado? ¿Qué iba a decir el burócrata o el maestro? Mira, ya nos amolaron, pues hay que sacarlo adelante. Exacto. Ya hay castigados, ya hay evidenciados, ya está demostrado esto. Incluso ya hay despedidos que fueron mal contratados. Bueno, pues ya nos dejaron así. A ver, ¿cómo le hacemos para arreglarlo? Sí. El problema está en que están aplicando la técnica del panismo, y lo voy a demostrar. Empiezas a dejar de dar servicios. Por ejemplo, empiezas en el Iztecali a no tener medicamentos, a que la fuga de médicos, con el magisterio comienzas a regatearle, o sea, comienzas a generar la crisis para que cualquier respuesta que venga del Estado sea aceptada. Pero ese sistema ya se acabó, ya le entendimos, no lo aceptamos, por eso son las manifestaciones, Jorge. Sí. Ojo con eso. Pero lo que tú acabas de decir es lo que se ha planteado. Justo lo que díganos qué pasó con nuestro dinero. Díganos qué pasó con nuestro dinero y después de esto, que queden evidencias. Ahora sí, bueno, ¿cómo lo ayudamos a resolver?
pero no me digas resuélvelo ahorita sabiendo que hay todo un drenaje ahí atrás. Por favor. Por último, Rudy, para cerrar, ¿crees que se vayan a paro de labores la burocracia o que solamente hicieron ahí el amague? No, yo creo que están en un riesgo real. Insisto, es la rebelión de las bases. Cuidado con esto, porque si no es bien manejado o si se ven muy afectados, sí va a haber paros. Rudy, cambiando de tema y pasándonos a un lado más internacionalista, aunque tiene lo que vamos a analizar es el impacto a nuestra frontera. La elección del Gabacho en Estados Unidos, ya vemos la manera tan contundente con la que gana Donald Trump, y es Donald Trump, no es el Partido Republicano. Es el trumpismo con este discurso y con estas maneras y temas muy mediáticos de abordarlos, pero también gana con el odio. Sí. Gana con el odio a las personas migrantes, gana con el odio a la OTAN, gana con el odio a los sectores minoritarios e incluso a temas de género. Gana con odio también. Sí, por supuesto. Mira, el fenómeno Trump es un fenómeno que está generando en los anglosajones fundamentalmente y en algunos apátridas latinos o musulmanes que le dieron el voto. Está generando un grupo de reacción ideológica muy fuerte, Jorge. Él es la parte salvaje de la derecha. De una vez lo digo. Y la irracional, ¿no? Totalmente. Por eso es salvaje, o sea, es irracional, es irreflexiva, como si el mundo se dividiera en blancos, negros y amarillos, y los blancos son los hegemónicos. Y esa es la racionalidad de Trump. El problema de Trump es que es minoría en el mundo. Y en América Latina también son minoría. Y para su colmo de males, en el lado sur tiene a México y ahí a toda América Latina. Tiene que sentarse a reflexionar y ver. Una cosa son las amenazas de campaña y otra cosa son los hechos. Porque las inversiones gringas en México son muy fuertes como para decirles no vuelven a cruzar ninguna elemento, parte, herramienta o carro. A diferencia del 2016, cuando llegó por primera vez Donald Trump, ahora es un escenario menos perjudicial para México, ¿no? Por los planteamientos que en su momento, recordarás, decía que los mexicanos iban a construir su propio muro y los iba a correr a todos y todos estos que terminaban siendo, como dices, promesas de campaña solamente, y parte de su narrativa que le gusta a él, muy, muy mediática, muy televisiva para titulares de noticias. La realidad es que no pasó esto, y la realidad es que hasta se hizo un TMEC fortaleciendo mucho la relación con México. Y ahora estamos en un momento inmejorado de decir, dependen también de México. Estados Unidos depende de México. Ese es el punto. La diferencia es que hoy no se está no se está débil como estaba hace 6, 8 años. Hoy México es el mayor socio comercial en Estados Unidos. Hoy México tiene una fortaleza en términos de economía. Hoy México tiene un proyecto muy claro. Hoy México ha bajado los índices de pobreza. O sea, hay una serie de cuestionamientos en el tiempo de mejoramiento y de fortaleza, pero además de interdependencia, ya no de dependencia hacia Estados Unidos, sino una interdependencia de México a Estados Unidos y Estados Unidos a México. El comportamiento, ahora sí desde el punto de vista ideológico, aprovechando tu tema pedagógico, Rudy, y aprovechando también que tenemos una encuesta de cómo fue la votación preliminar que se da, porque al final todavía falta que se concluya todas las actas y que se defina mucho los rubros, pero a diferencia de nuestro sistema político electoral mexicano, acá se tienen más rápido las estadísticas. Veamos una de ellas, a ver si la puedes poner, esa mera, la de por sexo y por raza, y en donde ya decías, el voto latino es el que realmente le da el triunfo a Trump, y al igual que algunos musulmanes, como vemos ahí de otras razas, que hay un gran incremento, y es donde terminan las otras razas también siendo un factor. ¿Qué pasa, Rudy? Que ya sabíamos que el hombre y la mujer blanca se inclinaban hacia Donald Trump, y los hombres y mujeres afroamericanos se inclinaban hacia los demócratas. Pero sucede, Rudy, que en ese factor o no lo leyeron bien, o en el factor hispano y de otras razas no leyeron bien, ¿o qué sucedió? No, sí lo leyeron bien. Lo que pasa es que estos latinos no son la primera generación, son como la tercera generación ya que se asumen norteamericanos, no angloamericanos, sino norteamericanos. ¿Qué significa? Que ellos tienen asumido el rol de la economía norteamericana y no tienen ningún rasgo atrás,
Si fuera la primera generación que llega de inmigrante, estaría a favor de los demócratas. Sí. Pero como es la tercera generación y que son jóvenes, ellos ya no tienen ningún vínculo. Ya, incluso están en contra de la migración. Para allá voy. Me quedé, son como Wiccan, Texas, ¿cómo se llaman esos tejanos americanos, mexicanos que se creen gringos? Pues. Sí, como Tex-Mex. Tex-Mex. Ellos son eso. No se dan cuenta que son minoría, pero además son despreciados por el anglosajonismo. Pero aún así son norteamericanos de segunda, pues. Sí, y como decíamos, ellos repelen también al migrante. Claro, no lo quieren. Pues aquí en la frontera, estuve viendo encuestas ayer, aquí en la frontera dicen, no, es que la irregularidad en la migración, no, que no vengan aquí. Y tú le estás viendo lo latino y dices, ¿Cómo llegaron ustedes, no? ¿Cómo llegaron? Pues, ¿por avión o cómo? Y es que hay un temor totalmente fundado en que con Donald Trump vaya a cambiar muchas de las medidas que se van a hacer más restrictivas y que ya lo anunció él porque son meramente administrativas, Rudy. E incluso, aunque fueran reformas constitucionales, ahora tiene el Senado y la Cámara de Representantes. Todo. Pero en temas administrativos, que se prestan para ser muy prácticos y muy sencillos, pues ese es el temor de las familias migrantes. Hijos, lo que pasa es que yo no le veo la diferencia entre Kamala Harris y Donald Trump en el sentido de la política migratoria. Yo no la veo. Los dos tienen una misma idea de que cuando les conviene son los sucios o los asesinos, los ladrones los que están pasando, pero no dice que son los agricultores, no dice que son los obreros, que son los que mantienen economía. Entonces, yo no le veo diferencia. Y dos, Jorge, para terminar, es qué difícil va a ser para Trump detener la ola migrante cuando sigues dependiendo de la mano de obra barata de los migrantes. Sí. Interesante. Rudy, justamente donde hablabas de las comparativas, que no hay diferencias, ahí tenemos igual otra de las gráficas, ¿no? En el tema de pro-guerras, pro-Israel, pro-NATO, que hablan anti-aborto, en el caso neoliberales, anti-inmigrantes, terminan... Pues iguales. Es siendo exactamente lo mismo. Ideológicamente es el neoliberalismo. Ideológicamente es el neoliberalismo en la versión femenina y masculina. Sí, y es ahí donde han centrado, tanto Trump como Kamala Harris, su poderío. ¿Qué nos dice al final, como enseñanza esto, Rudy, para los procesos políticos electorales? Que el gabacho realmente tiene sus complejidades en su sistema político, pero... Veíamos encuestas ayer en N+, y el trabajo periodístico donde la gente realmente no te hablaba por un tema de antigénero o era preocupados por la economía. Exacto, te iba a decir, a ellos lo que les interesa es mucho cómo está el bolsillo y cómo creerse de la clase media, porque también vi entrevistas. Todo el mundo se cree clase media aunque sea obrero. Sí. Entonces todo el mundo cree, no, es que para no bajar de la clase media, dices, tú eres obrero. Y es donde falló Biden, por ejemplo. Es que era muy difícil para Kamala Harris cargar con Biden, con Ucrania y con Israel. Del otro lado lo va a seguir haciendo, pero no tiene la carga Trump. ¿Se ha alejado los demócratas de su sector? Sí, antes sus sectores así fundamentales, progresistas, eran los sindicatos fundamentalmente. Porque no podemos hablar de izquierda, ¿no? Bueno, salvo uno, el senador Bernie Sanders, nada más. Salvo él, no veo otro. Pero sí puede ser de una centroderecha, no de derecha extrema. Sí. Y ellos han abandonado a la centroderecha. Porque han abandonado a los sindicatos, han abandonado a las minorías, Jorge. Han abandonado a los migrantes. Sí, y incluso en sus últimas semanas vimos a una Kamala Harris casi mimetizarse con las propuestas de Trump. Así es, porque no tenía manera cargando a Biden con esos problemas. Por eso es que ellos ya sabían lo que venía, ¿no? Ellos ya sabían lo que venía. Sí. Había que hacer el juego. Cuando digo juego es intentar llegar lo más posible o perder lo menos posible. Que entre eso era el Senado y terminaron perdiendo. Lo perdieron. Y por supuesto California gana como demócrata, claro, sigue consolidándose. Y Texas gana como republicano. ¿no? Y todo, incluso este cinturón de la pobreza o este cinturón de la clase obrera y trabajadora de Estados Unidos sigue siendo republicano por el tema económico, se consolida, ¿no? Por la inflación que tuvo con Biden. El mal manejo de la pandemia. El incremento del costo de la vivienda. El incremento de la pobreza. O sea, hay factores económicos que hizo un mal planteamiento Biden
Que y no que le fue bien, no le fue bien. Lo terminaron sacando, ¿no? Y sacan a Kamala Harris igual, porque además era la vicepresidenta, ¿eh? A ver, ¿continuarán estas deportaciones masivas, Rudy? Sí, ¿Continuará sí todo creo. esto? Sí, creo que sí, y aquí México tendrá que ser muy fuerte en el sentido interno de apoyar a estas organizaciones para los deportados o para los que vengan. Sí, también creo que debemos tener más filtros con respecto a los que vienen. Esto no puede ser una puerta abierta, Jorge. Tiene que ser controlada. Tiene que ser controlada. ¿Por qué? Porque al final de cuentas los países expulsores se quedan muy a gusto y a México es el que los sancionan. Sí. O sea, El Salvador, Nicaragua, Venezuela, están muy a gusto, se van sus migrantes y pues ya está. Sheinbaum podrá contener esto. Yo estoy convencido de que sí, a partir de la forma de ser política de Claudia Sheinbaum y en el escenario en el que estamos. Así es. Aún así, ya AMLO ya le traía esta ventaja con Trump. Tenían buena relación. Tenía buena relación. Recuerdo que decía, es socialista pero me cae bien, así decía Trump. Sí. Y esta con la presidenta, lo único que no puede negarle Trump a la presidenta es la inteligencia y la formación, pero además el dominio del inglés y haberse formado en Estados Unidos. Y además, muchos de los, de repente, acciones de AMLO eran muy, muy demagogos o muy populistas, perdón, no demagogos. Entonces teníamos un populista de centro, así es, con AMLO, y un populista de ultraderecha. Igual, por eso se llevaban Entonces bien. tenían muy buen entendimiento en sus hoy posturas. No, hoy tienes una académica, una científica. Tú ves las mañaneras o como quieras llamarles, sí, no, así, y se acabó. Y además que es importante que Claudia Sheinbaum hable inglés, entienda además. ciertos. Pero imagínate a un Donald Trump que es anti cambio climático y a una Claudia Sheinbaum que es especialista en estos temas. Pues que tendrá que llegar a acuerdos, me río porque pues ahí está la ley de las contradicciones. Sí. Tendrá que o fingir uno o fingir el otro y no tocar el tema y buscarlo por otro lado. Donald Trump es la misma podríamos meterlo en la misma corriente de Milei en Argentina. Sí, nomás que Milei con estruendo, con parafernalia, con discurso grosero, y este es un discurso agresivo y denigrante. Son dos cosas diferentes. Importante porque a partir del trumpismo estaría pues casi aniquilando a los hablando del tema político electoral, aniquilando a los demócratas, pero también al Partido Republicano. Él asumió todo el costo y asumió todo. El asunto es que los partidos demócrata y republicano estaban tan débiles en Estados Unidos que cualquier figura grande que llegara a apoderarse, le soltaron todo el partido, Jorge. Se lo soltaron. Porque era tan débil el partido republicano que dijeron, ¿quién nos puede salvar fulano? Aunque nos lleve a otro desastre como la vez pasada, ni modo. Porque no tienes partidos fuertes. Ni el demócrata, por la propia estructura que tiene el republicano y el del demócrata en Estados Unidos. No tienen bases sólidas, pues. Sí, ¿no? Por eso es que vemos esto que le llaman los estados columpios. Sí, por eso, porque depende mucho del sujeto. Pero es una tontería pensar que, no, es que yo me voy por la persona tiene una ideología. Entonces que diga cuál es su ideología y si coincide con el partido. Sí. Pues ahí está, Rudy, de temas, lo que se nos vendrá para el país. Ya veremos el pronunciamiento de la presidenta Claudia Sheinbaum también. Será muy sobrio, sin duda alguna, pero empezaremos a ver cuál es la relación y la política migratoria, cómo se va a venir. Perdón, BlackRock ya estuvo hoy con ella, ¿eh? Sí. Sí, ya el acercamiento ya está. Ya está. Por lo que decimos, hay una dependencia de ambos países. Así es. ¿No? Rudy, gracias por estar acá. Sí. Y aquí estamos. Qué bueno que te tenemos de vuelta. Gracias. Nos vemos el próximo miércoles en este espacio. Te escuché y muchas gracias por tus palabras la semana pasada. No, gracias a ti, Rudy, por estar acá con nosotros. Nosotros nos vemos el día de mañana, mañana en punto a las 8 de la noche. ¿Saben qué? Déjenme pasarle acá al buen Isaac. Discúlpame, Isaac, siempre te traigo corriendo, pero para dejarlos ahí con algún planteamiento de diputados, de la diputada del PES, que tenemos acá uno. Y pues ya mañana nos vemos en punto a las 8 de la noche, ya sabe, a toda hora en linderonorte.com.
que es ahí donde usted puede leernos, puede escucharnos, puede estar pendiente de las transmisiones, también del análisis que hacemos de lunes a jueves. Y adelantándote, Rudy, la próxima semana no tendremos programa. Ok, perfecto. No tendremos programa, nos tomaremos esta semana. Órale. La próxima semana, así que para que también descansen de nosotros un Órale, poquito. perfecto. Y entonces la próxima semana no En 15 tendremos. días nos vemos. En 15 días. En 15 días nos vemos. En 2 miércoles nos vemos. Órale. Pero bueno, los dejamos con la diputada del partido Encuentro Solidario, un planteamiento importante ahí del Congreso del Estado. Pues estamos ya preparando una agenda muy importante. Primero, pues vamos a recibir el tianguis turístico. Estuvo Luis Miguel, tuvimos 2 conciertos en Tijuana, uno en Ensenada y uno aquí en Mexicali. Pues obviamente siempre los conciertos dejan una derrama económica para nuestro estado. Pues mira, primero prepararnos para el tianguis turístico. Vamos a cerrar el año visitando todas las cámaras turísticas que hay y sobre todo el plan que tenemos como comisión es preguntarles qué es lo que necesitan. No queremos que se acerquen a nosotros nos vamos a acercar a ellos. Mira, ahorita estamos con el sector de los viñedos, son con los primeros que nos hemos acercado y ellos los que nos piden más es que se tenga promoción a nivel internacional, sobre todo Estados Unidos.